gráfica es la gráfica de una función f. Quiero que me digan, la pregunta es, ¿cómo es la gráfica de f? F, recuérdenlo todos, es la función integradora. La definimos como, acuérdense, f de x es igual a la integral desde a, en este caso puse a mayúscula, entonces de a x de f de t de t. Y estoy considerando entonces que x está en el intervalo, así como le puse ahí, es el intervalo cerrado a, b. Fíjense que aquí es importante, estamos tomando un intervalo cerrado. Es cerrado, entonces es acotado. Digo, porque ahorita les voy a hacer otra observación, entonces conviene tener en cuenta esto. Y aquí está mi función, f. ¿Ya le están pensando? Y voy a empezar a asignar, fíjense, esto es A, acaba en B. Por cómo es este dibujo, se ve que se van generando diferentes puntos. Aquí ya los fui escribiendo, los fui dibujando estos puntos y estas líneas verticales, pues lo estuve haciendo en la mañana para hacer que este procedimiento y este dibujo sea más sencillo, sea más rápido de hacer. Y no tardarme un montón al estar haciendo aquí los diferentes puntos. Pero se ve que, por ejemplo, de A a X1 tiene un comportamiento. De X1 a X2 tiene un comportamiento diferente, de X2 a X3, así, ¿no? Entonces, esos puntos que están ahí indicados, dibujados, se ve que van teniendo importancia a la hora de hacer el dibujo. Bueno, voy a comenzar, vamos a hacer esto, voy a tratar de hacer esto lo más dinámico que pueda para ver si todos vamos siguiendo la idea y vamos agarrando la onda. Y ustedes me perdonarán, pero voy a empezar por Aide Guadalupe Rosas. ¿Ahí estás, Aide? Sí. Dime cómo es la gráfica de la función integradora desde A hasta X1. Desde A. Es creciente y convexa, ¿no? Es creciente y convexa, exacto. ¿Sí? ¿Todo el mundo está de acuerdo? Creciente y convexa, y empieza en el punto En cero. Ajá, ¿No? exacto. Sí, gracias. Sí. Entonces, aquí empieza en el 0, acuérdense, porque tendría aquí, o sea, si yo me pregunto por f de a, entonces es la integral desde a hasta a, y esto me va a dar 0. Entonces empiezo en 0. Es creciente y es convexa, o sea, así, más o menos. Luego voy a pedirle a Alan que me diga cómo es la gráfica desde X1 a X2. Hola. Hola. ¿Sí Sí. me escuchas? Ok, sigue siendo creciente y cóncava hacia abajo. Sigue siendo creciente y cóncava. Exacto, gracias. Hagan de cuenta que algo más o menos así.
Y gracias, Alan. Alejandro, te toca de x2 a x3. Hola. Hola. Esa es creciente igual Creciente, ajá. y cóncava hacia arriba, ¿no? Ajá. Cóncava hacia Ujú. arriba o convexa. Convexa. Así más o menos. Sí, Va, gracias. sí. Le sigue a Alexi. ¿Estás ahí, Alexi? Creciente y convexa. Creciente y convexa. Ajá. ¿Y qué pasa en x3? Porque en x3, en F, hay una discontinuidad. ¿Qué pasa en F mayúscula? O sea, en la integradora. Se genera un pico. O sea, no pierde continuidad la integradora, pero se hace aquí un pico. ¿Están de acuerdo? Aquí noten que aquí hay un pico. Déjenme ponerle pico. Gracias. Sigue Andrés. ¿Qué pasa de x4 a x5, Andrés? ¿Allí estás? ¿Sigue siendo creciente? ¿Sí? ¿Y de qué forma crece? Convexa. Convexa. A ver, dime hacia arriba o hacia abajo. Hacia abajo. Ajá. Entonces es cóncava. Así. Fíjense que hasta aquí, o sea, desde A hasta X5, toda el área que se va generando, el área con signo, es positiva. Entonces todo el tiempo fue creciendo, creciendo, creciendo. A partir de X5 hasta X9, el área con signo empieza a ser negativa. Eso quiere decir que a partir de X5, ¿qué va a empezar a pasar? Esta va a empezar a decrecer, ¿están de acuerdo? O sea, en X5 es como que la gráfica de la integradora, acuérdense, esta es la F mayúscula, en X5 es como que hubiera alcanzado un valor máximo. Y aquí, por esta área negativa, con signo me refiero, entonces esto va a empezar a ser negativo, va a empezar a bajar. ¿Están de acuerdo? Entonces, creo que me quedé en Andrés. Ángel. ¿Allí estás, Ángel? Tú mismo. Tú exactamente, Ángel Aurelio. Dime cómo sería la gráfica de X5 a X6.
Fíjate que en F minúscula, es una de x5 a x6, la función es negativa. Es negativa y decrece. Entonces, ¿cómo sería la integradora? ¿Creciente? No. No, de hecho habíamos dicho que de x5 a x9, la gráfica de la integradora es decreciente. ¿Sí? ¿Todo el mundo le quedó claro por qué es decreciente? ¿O no? ¿Todos los demás ven claramente que de x5 empieza a ser decreciente la gráfica? ¿O a alguien le queda duda? No sé si eso está claro para todos. Y la razón es la siguiente. Yo les decía que de a x5 vamos acumulando área. Conforme yo me mueva a la derecha de A, entonces esta área va siendo positiva y va aumentando. Aumenta, 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 va acumulando área la función hasta que llega a x5. A partir de x5, la función es negativa. Entonces, el área que asignamos, esta área que asignamos con signo, el área siempre es positiva, pero estamos asignando áreas con signo positivo y con signo negativo. Entonces, esta área empieza a ser negativa. Y como empieza a ser negativa, entonces dijimos que de A a x5 fue acumulando toda el área que se pudo. En x5 como que alcanza un máximo, que es este. Fíjense que si aquí pudiera poner este valor, es f de x5. Y eso pareciera que es el máximo de la función. Entonces, a partir de x5, x6 empieza a decrecer. ¿Por qué? Porque a todo esto que fue positivo, le voy a empezar a quitar esta área negativa. Entonces va a empezar a decrecer. Entonces, estábamos con Ángel. Entonces, de x5 a x6 es decreciente. Pero aquí la gráfica de f minúscula, esto fueron valores negativos y decreciente. Entonces, eso nos da información sobre cómo debe de ser la integradora. Ya sabemos que es decreciente, pero falta que me digas si es convexa o si es cóncava. Convexa es hacia arriba, cóncava hacia abajo. Entonces te toca, Ángel Aurelio. Hacia abajo, ajá. Sí, es hacia abajo. Decreciente hacia abajo. Pues no sé, supongan que es así. Y luego de x6 a x7, Carlos, Renato. Sí, sería decreciente y convexa. Sí, gracias. Claro. Decreciente y convexa. Así. Y luego sigue Daniel Ramos. De x7 a x8. Sería decreciente y cóncava. Decreciente y cóncava. Sí, gracias. Ahí estoy. De x8 a x9, Daniela. Decreciente, sí.
y convexa. Ajá. Exactamente, gracias. David. Alonso, ¿cómo va de X9 a B? Hay un pico, exacto, es creciente y convexa. O sea, así. Bueno, aquí no se ve claramente en mi dibujo, pero aquí también hay un pico. Por la discontinuidad y el cambio en el crecimiento de aquí. De cómo es F. ¿Sí? Entonces la gráfica de F, que es la función integradora, es algo más o menos así. ¿Todo el mundo está de acuerdo? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Tienes duda, Ángel? Dice, yo no escuché cuando participé. ¿Por qué adquiere esa forma? ¿De dónde? ¿A dónde? A ver, dime dónde está la duda. Si quieres, dime el intervalo. ¿De X5 a X6? De X5 a X6. Ajá, es que yo decía que desde A hasta X5, la función F mayúscula, o sea, la integradora, va siendo positivo. Hasta ahí estamos bien, ¿no? Porque todo el tiempo esto nos va representando que vamos acumulando área. Tengo primero esto, que es positivo, me muevo hacia acá y tengo esto, o sea, esto, a esto que ya tenía le sumo esto, a esto que ya tenía le sumo esto, y así, ¿no? Entonces siempre estoy acumulando área. Pero a partir de X5, el área asignada a la función es negativa. Entonces, a todo esto que ya había asignado, que efectivamente en este dibujo pareciera que en X5 la función F mayúscula alcanza un máximo, o sea, pareciera que esto es el máximo. Sí, ¿no? Porque fue lo más que se pudo acumular en área positiva. Entonces, a partir de aquí, como la función se hace negativa, voy a empezar a restarle este cachito. Conforme me mueva más hacia la derecha de X5, pues esta área también va a ir aumentando, pero va a ser negativa. Entonces, esto va a representar un cambio decreciente. Eso fue lo que dijimos. Ajá. ¿De qué depende que sea cóncava o convexa? Pues depende de cómo son los crecimientos o decrecimientos de la función original de f chiquita. Habíamos visto la vez pasada, la clase pasada, el jueves, que para diferentes tipos de crecimiento o decrecimiento, por ejemplo, si la función era, esto es recordatorio del jueves pasado, para una del jueves, era jueves 1 de mayo, creo. Ah, no, creo que era 30 de abril. Para una explicación más amplia, revisen las notas de la vez pasada.
La función integradora, a ver, déjenme recuerdo primero cómo era la función integradora. La función integradora es esta f mayúscula. F mayúscula de x es igual a la integral desde a hasta x de f de t de t. O sea, tú tienes una función cualquiera, esta es f, a esta le vamos a asignar una función f que si esta va de a a b, esta también va a ir de a b. Pero esta lo que nos va a representar es, así como lo estamos haciendo nosotros, con Marco le dieron otras interpretaciones, pero aquí lo que estamos diciendo es que f va a ser la función que va acumulando área. O sea, cada vez que yo me mueva aquí, en x, entonces f, por cómo la estoy definiendo, f de x es la integral desde a hasta x de esta función. Entonces, ¿cómo definimos la integral? La integral, una de las formas en que la fuimos trabajando fue como el área debajo de la curva de una función, o sea, debajo de la gráfica de una función. Entonces, si esta es la gráfica, pues, y esto es x, entonces a esta x, para esta, le corresponde esta área. Entonces, esta área, pues no sé qué valor sea, pero es un valor positivo, pues va a ser, digamos, este punto. Y así vamos asignando valores a esta a partir de cómo va siendo el área de esta. Esta es la integradora, acuérdense. Y ahora lo que me preguntas, Jessica, digo que fuimos viendo que para funciones, no sé, positivas, por ejemplo, positivas y crecientes, donde tenemos estos tres tipos de ser creciente, les correspondía que fueran convexa. Y argumentamos por qué era así. De hecho, lo demostramos. Vimos que era creciente, vimos que era positiva, pero que había que ver si era convexa o cóncava. Y demostramos que era convexa. Luego, por ejemplo, también vimos que si era positiva, pero decreciente, es decir, así, o así, o así, entonces f, esto era el paréntesis del paréntesis, entonces f, era, para f positiva, pero decreciente, f era cóncava. Y también demostramos esto. No sé si te acuerdas o no sé bien cuál sea la duda. Jessica. Ok, vale. Entonces, acuérdense de esto. De hecho, pueden hacerse un apunte así para ir recordando cómo eran estos cambios. Y también explicamos y vimos lo de los picos que se podían ir generando. Entonces me cambio de ejercicio. Piensen. Aquí hice mi escala, pero no hice la gráfica. Piensen en una gráfica. A ver si me sale bonita. Pues no sé, más o menos así.
Ahí está. Algo más o menos así. La idea del dibujo es una gráfica continua. Su comportamiento es así suave, aunque parezca que hay picos, no hay picos. Y quiero hacerles varias preguntas. Esta es mi función f. F chiquita. O bueno, voy a cambiar. A la integradora le voy a poner g para no andar diciendo f chiquita y f grandota. Entonces, esta es f. Y consideren la función g de x, que es la integradora, o sea, es la función definida desde a hasta x de f de t de t. Y las preguntas son las siguientes. Quiero que me digan si es posible, en qué valores no, bueno, en qué puntos del dominio de la función hay máximos y mínimos locales de la función g de x. Una segunda pregunta es, ¿en dónde alcanza g de x su máximo y su mínimo absolutos? Otra pregunta es, ¿en qué intervalos g de x es, pues no sé, cóncavo hacia abajo? Y por último, díganme cómo es la gráfica. Naturalmente de G. ¿Va? ¿Está claro? ¿Está claro lo que andamos buscando? Entonces, si esta es la función f, ¿cómo puedo saber? Bueno, sí, la dejo. ¿Cómo puedo saber dónde G tiene máximos y mínimos locales? ¿Cómo le hago para identificar esos puntos donde f vale 0, dice Milton? ¿Sí? ¿Todo el mundo está de acuerdo? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que fijarme donde f vale 0? ¿O qué están usando? A ver, denme un argumento. Un argumento así contundente. ¿Qué me permite afirmar eso? Porque ahí el área de la función va a cambiar de signo. Ajá. ¿Qué más? Díganme otro argumento. Criterio de la segunda derivada. Más bien de la primera, ¿no? Bueno, sí, de la segunda. Ajá. Cualquiera de esas tres razones que me han enunciado está bien. Sobre todo que hay que pensar que las propiedades que tiene la graficadora, digo, la integradora G, acuérdense que G de X es una primitiva también de esta, ¿no? Entonces, por el criterio de la
primera derivada, hay puntos críticos, aunque no sé si mínimos o máximos, pero hay puntos críticos cuando yo derive esta. Pero por el teorema fundamental 1, ya saben que la derivada de esta es esta. Entonces, en resumen, ¿qué estoy preguntando? Estoy preguntándome por los puntos X en el dominio tal que F sea 0. ¿Sí está bien? Y con la segunda derivada, entonces ya puedo saber si es mínimo o es máximo, o evaluando, o como quieran. Entonces, por cómo está mi dibujito, díganme quiénes son los puntos críticos. Voy a poner esto aquí. 2. Entonces, puntos críticos. Son, ¿cuáles? Ajá. Traté de hacer mi grafiquita de manera que fuera más o menos claro. Esto es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y acaba en el 10. Y entonces estas líneas, no sé si se ven, se alcanzan a ver. Esas líneas, pues esto es un medio, esto es 3 medios y así, ¿no? Esto es 5 medios y así nos podemos seguir. Si se alcanzan a ver mis líneas. Entonces, pues pueden decirme cuáles son los puntos críticos. ¿Ya están listos? ¿Ya lo pensaron? No sé hace rato dónde me quedé. Creo que me quedé en Daniela. No, ya había pasado David. Diana. Diana Laura. ¿Ahí estás? ¿Me escuchas? Toc, toc. Diana. Creo que no está. A ver, Eduardo, ¿ahí estás? Eduardo González. A ver, dime, ¿cuáles son los puntos críticos? Ajá. Entonces, a ver, tú dices que puntos críticos sería a partir del cual un medio más K y K entero, o sea, un medio más 1. 3 medios. 3 medios es punto crítico. Tres medios todavía no es crítico, ¿no? Dijimos que nos teníamos que fijar en que F
de x fuera igual a 0. Y f de x es igual a 0 en en 3, en 4, en 5, en 6, en 7, en 8 y en 9. ¿Esos son todos los puntos críticos? Les pregunto. A ver, ¿quién sigue de Eduardo? ¿Puedo subir la hoja? Sí. Aquí. Ahí estoy. ¿Ahí se ve? No, les pregunto por la gráfica de G. La de F, pues ya la tenemos, es esta. Entonces, estos son los puntos críticos de G. ¿Son todos los puntos críticos? Solo me fijo en esos y ya. Porque, a ver, el resultado que estamos usando es respecto a la primera o segunda derivada. Y según los criterios de la primera y la segunda derivada, nos dan información sobre los puntos X que están en el intervalo A, B abiertos. Y aparte teníamos que fijarnos en los puntos X igual a A y X igual a B. O sea, como que los valores de la frontera del intervalo. ¿Sí se acuerdan de eso? O sea, los criterios para la primera y segunda derivada nos dan información acerca de los valores en el intervalo abierto. Aparte, hay que checar en los extremos del intervalo. ¿Sí se acuerdan de eso que les estoy diciendo? Y entonces, si ustedes se fijan en esto, en el punto X igual a 0, ¿ahí qué va a pasar? En X igual a 0, ¿cuál es el valor de G de 0? O sea, les estoy preguntando por este valor. Ajá, es 0. Entonces, todo el mundo ve claramente que esto es 0, ¿no? Como tengo G de 0 igual a 0 y aquí va a empezar a acumular área, o sea, va a empezar a aumentar, eso quiere decir que esto, o sea, el 0, es un mínimo local también. ¿Están de acuerdo? Entonces, a estos valores que tengo aquí, debo añadirle el 0. ¿Y qué va a pasar? X igual a 10. ¿Qué va a pasar en X igual a 10? ¿Será un punto crítico también? ¿O no? Ajá, es un mínimo local. Entonces aquí voy a añadir también al 10. Y ya, ahora sí son todos.
Me está faltando este, ¿no? A este, déjenme llamarle, pues no sé, supongan ustedes que es 9 pónganle 9.7. Entonces falta este. Bueno, ya que saben cuáles son los puntos críticos, ahora díganme cuáles son mínimos y cuáles son máximos. Estamos hablando de mínimos locales y de máximos locales. Sí, también se vale. También se vale dar argumentos geométricos. Piensen en los mínimos locales. ¿Cuáles son? Habíamos dicho que x0 igual a 0 es un mínimo local. ¿Qué otro? A ver, habíamos dicho que 3 es un punto crítico. Díganme, ¿3 es mínimo o máximo? Máximo. Sí, 3 es máximo. ¿Todo el mundo ve por qué es máximo? ¿Está clarísimo que es máximo? A ver, denme un argumento de por qué es máximo. Porque primero voy acumulando área, ajá. O sea, es positivo, la función es creciente, y luego, y en 3 es negativa y empieza a ser decreciente. Ajá. ¿Sí, Jessica? Ujú. Entonces, 3 es un máximo. A ver, el que sigue, 4. X igual a 4 mínimo. 5. Ay, mi gráfica está aquí. Máximo. 6. Mínimo. 7. 7 es máximo. 8 pasa de negativo a positivo. O sea, va a ser creciente. Perdón, al revés. Entonces es un mínimo. O sea, de ser decreciente y luego crece, es un mínimo. 9. ¿El 9 qué es? El 9 es un máximo. A ese que le llamamos, que le pusimos 9.7, es un mínimo. Y el 10, ¿qué sería? ¿El 10 qué es? X igual a 10, ¿qué es? ¿Máximo o mínimo local? Ya habían dicho hace ratito, nada más quiero que todo el mundo esté de acuerdo. Habían dicho que era un mínimo local. ¿Pero por qué?
Creo que me quedé en Eric David, o ya no sé si ya pasó Eric David. ¿Ya pasaste, Eric? En la ronda de preguntas. ¿Me oyes, Eric? Creo que no me oye. A ver, te toca. Ajá, la pregunta es que x igual a 10, ¿qué es? ¿Mínimo o máximo? Local, estamos hablando. Esa es la pregunta. Mínimo. Sí es mínimo. ¿Por qué? A ver, alguien que tenga la respuesta. Ah, pues porque este es el 9.7, ¿no? Eso fue a lo que le llamamos 9.7. Ahí F es 0. Pero en 10, ¿qué? ¿Qué pasa en 10? Ahí también hay un mínimo. A ver, si les pregunto, que me digan de una vez cuál es el mínimo global, o sea, el mínimo absoluto y el máximo absoluto, o sea, las respuestas a la pregunta B, y ahorita a lo mejor se ve más claramente porque ese también es un mínimo. Díganme en qué valor de x, g de x alcanza su mínimo y su máximo absoluto. Por cómo es la función, la gráfica en algún momento puede ser negativa, o sea, puede haber un mínimo que sea negativo. Les pregunto, la función, la gráfica de g nunca se vuelve negativa, porque pareciera del dibujo, como dice Daniel Ramos, pareciera que se acumula más área que la que se pierde. ¿Sí, no? Porque fíjense que la positiva, el área positiva, la voy a pintar con este amarillo. La positiva es todo esto. Incluyendo este cachito. Esa es la positiva. O sea, lo que acumula de área. Y la negativa, o sea, lo que voy a ir restando, es lo que voy a pintar de verde. No sé si se alcanza a ver. Entonces, el argumento geométrico es el que nos acaba de mencionar Daniel. Parece que acumula más área que lo que pierde de área. ¿Están de acuerdo? Entonces, eso quiere decir que G nunca va a ser negativa. Primera observación. Segunda observación. ¿Cuál es el valor más chico entonces que puede alcanzar G? ¿Y en dónde lo alcanza? En 0 y es 0.
¿sí? Ese es el valor más pequeño que G puede alcanzar. Entonces, 0 es el mínimo global. ¿Sí? ¿Todo el mundo está de acuerdo? Acuérdense que esta es, se los repito otra vez, es la función que representa la integral. Si estoy de 0 a 0, pues eso me va a dar un 0. Entonces, empiezo aquí en 0, por cierto. Y el mínimo global es 0. Ahora díganme quién es el máximo global. ¿En qué punto de X, G de X, alcanza la mayor acumulación de área? El 9. Exactamente. Entonces, el 9 es el máximo global. Hasta que llego aquí, alcancé la mayor área posible. Y aquí, desde 9 a 9.7, le voy a empezar a restar. Esto se hace un mínimo. Y luego aquí va a empezar a aumentar un poquito. Pero como el máximo es este, entonces el 10 es un mínimo local también. ¿Hasta ahí vamos bien? Si vamos bien, entonces Yadira, ajá. hola. Hola, yo tengo una duda. ¿Por qué el 10 Dime, es mínimo local? voy. Sí, Es la misma pregunta que hizo Juan y Jessica. Entonces, a ver, ¿está claro por qué X igual a 0 es un mínimo? De hecho, es el mínimo global. Es que alguien me preguntó que por qué el 0 y el 10. El 0 se ve más claro, ¿no? La razón de que 0 sea un mínimo es la que dijimos aquí. Déjenme escribirlo. Entonces, para X igual a 0, voy a tener G de 0, que es la integral de 0 a 0 de f de t de t. Y esta, por los límites de integración, eso es 0. O sea, ahí estoy, en ese punto estoy iniciando apenas mi recorrido, estoy iniciando apenas mi gráfica, es el valor 0, y por lo que dijimos hace rato, de lo que pintamos las áreas de colores, esta función, la G, siempre va a ser positiva. Entonces, como siempre va a ser positiva o 0, pues 0 es un mínimo. ¿Está bien? Juan Alexis, ¿sí está bien? ¿Está claro que el 0 es mínimo? Es mínimo local y es el mínimo global de toda la función. Jessie, ¿está claro que el 0 es mínimo? Si está claro, entonces ahora vamos con el 10. A ver, ¿qué pasa en x igual a 10? En x igual a 10 he acumulado toda el área pintada aquí en el dibujo de naranja. ¿Sí alcanzan a ver el naranja? Toda esa área es positiva. Y cuando vaya haciendo yo, me vaya moviendo hacia la derecha
a partir del 0, entonces voy acumulando toda esta área que es positiva. Si me paso hacia acá, entonces empiezo a restar área y resto todo esto, pero aquí empiezo otra vez a acumular área. Entonces vuelve a crecer. Aquí decrece, aquí crece, decrece, crece, decrece. Aquí crece. Pero el 9,7 era el 9,7 era un mínimo. ¿Sí? ¿Todos estábamos de acuerdo en que el 9,7 era un mínimo? Y entonces empieza a crecer. Empieza a crecer. Pero eso hace que no sea un mínimo, ¿verdad? Es un máximo. Sí, perdón, me confundí. Es un máximo. El 10 es un máximo local. Iba aquí. Ajá, es máximo. Y se va a ver mejor ahorita que hagamos el dibujito. ¿Ya están listos para el dibujito? Ahí va. Comienza en 0. Luego, de 0 a 1/2, fíjense, la gráfica de F es creciente. Eso quiere decir que aquí va a ser convexa. No sé, algo así. Ahí está. Luego, de 1/2 a 1, la gráfica de F es decreciente. Eso quiere decir que va a ser, ¿qué va a ser? F cóncava. ¿Están de acuerdo que va a ser cóncava? Pero aquí no hay pico porque aquí es suave. Entonces va a ser algo así suavecito. ¿Hasta dónde? Hasta 1,5. Aquí no hay pico, ¿eh? Y luego fíjense que de 1,5 a 2,5, la función esta es positiva y es creciente. Eso quiere decir que va a ser... Ay, no, espérenme, la dibujé mal. Déjenme ir por mi corrector. No sé por qué hice esto. Espérenme tantito que se seque. O sea, es así. Y luego dijimos cóncava, o sea, hacia abajo. Pero como es creciente, entonces es así. ¿Sí está bien? Y luego fíjense que del 1,5 al 2,5, que es positiva y es creciente, entonces es convexa. O sea, va a cambiar de concavidad y va a ser algo así.
Del 2.5 al 3.5 es decreciente. Entonces, por ser decreciente, tiene que ser cóncava. ¿Sí? ¿Todo el mundo está de acuerdo? Y entonces vuelve a cambiar de concavidad. Va a ser así. Estoy en el 3.5. Y sigue siendo positiva porque es más el área positiva que la negativa. Ahora, de 3.5 a 4.5 es creciente. Por ser creciente tiene que ser convexa. Y entonces va a ser algo así. Estoy en el 4.5. Y luego, pues el comportamiento es más o menos igual. O sea, vuelve a hacer esto. Más o menos igual de lo que estamos diciendo. ¿Sí? ¿Está bien? No, aquí no hay pico. Hay cambio de concavidad, pero pico no hay, porque esta función es continua. Sí, imagínense la bonita. Aquí le voy a poner no hay pico. Por cómo está esta gráfica, de hecho la derivada es continua también y es suave. Déjenme ponerla. Aquí estoy en el 4.5. Más bien fue un cambio de concavidad. Es como una cosa así y luego así. Y luego me había quedado, estoy casi segura que seguía Fer. Te toca Fer. ¿Cómo es de 5.5 a 6.5? Tu mérito. Aquí es negativa y aquí es positiva, pero en ambos intervalos la función es creciente. En el intervalo del 5.5 al 6.5. ¿Es cóncava hacia abajo? A ver, fíjate bien. No. De 5.5 a 6.5. Esta es creciente. Si es creciente, ¿qué le toca hacer a la G? Le toca hacer, cóncava hacia arriba o convexa. ¿Sí?
Entonces, fíjense que aquí otra vez no hay pico, como que viene suavemente y aquí crece otra vez. Ay, no, pero dije cóncava hacia arriba, así. Me equivoqué de concavidad. Así. Y otra vez no hay pico, es suave. Ajá, convexa. Y luego de 6.5 a 7.5, ¿cómo es, Gerardo? Es decreciente. Si decrece, entonces es cóncava. Así. Y luego te toca, Jessica. Estoy de 7.5 a 8.5. Jessica, ¿me oyes? Ajá. No, primero va Jessica Gómez. ¿Tienes duda en x igual a 3? ¿En x igual a 3? ¿Cuál es tu duda, Jessica? Si quieres, prende el micrófono y dime. ¿Sí? Sí, aquí también se ve el cambio de concavidad, ¿no? Pasa de ser esto a esto. Pero no entiendo cuál es la duda. Ajá. ¿Puedes prender tu micrófono? Es que me es más difícil entender así tu duda. O sea, de 2.5 a 3.5, la función es decreciente. Por ser decreciente, entonces es cóncava. Y eso es lo que dibujamos aquí. Es cóncava hacia abajo. Y aquí es cóncava hacia abajo. O sea, está bien. O no sé cuál es la duda, pues te digo que prendas tu micrófono y hagas la pregunta. Jessica, es que no quiero seguirme sin... No quiero seguirme y ir acumulando dudas, pero tienen que meterle más dinámica también para que no nos tardemos muchísimo. Yadira, Ajá.
Es que creo que, bueno, en la gráfica pasada nos dijiste que en la parte en la que en la que F era negativa, la integradora era positiva pero decreciente. Creo que a eso es a lo que se refiere ella, ¿no? Que de 3 a 3.5 es negativa y tendría que decrecer, ¿no? Aunque fuera positiva la integradora. De 3 a 3.5. Sí, a ver, de 3 a 3. A ver, hasta el 3 vamos bien. ¿Sí? ¿Todos están de acuerdo que hasta el 3 todos vamos bien? Ahora el lío es cuando aquí empieza a ser negativa. Entonces a lo que ya habíamos acumulado de área, le va a empezar a descontar esta área. Entonces sí va a empezar a decrecer. El asunto es cómo decrece si de aquí a acá fue todo decreciente. Por ser decreciente, desde este intervalo, en este intervalo es decreciente y entonces es cóncava. Ya habíamos visto que puede ser o así o así. Ahora el asunto es que va decreciendo de aquí a acá, decrece en este pedacito, ¿no? Como que es el lío en este pedacito. ¿A eso te refieres? Entonces, fíjense que el asunto es que de aquí a acá, esto o sea, es como más área positiva que lo que le vamos a quitar. Entonces sigue siendo positivo. Esa era la duda, ¿no? Ahora, yo tendría que saber cuál es la regla de correspondencia de esta función para saber exactamente dónde queda esta. Pero no tengo la regla de correspondencia. O sea, esto es como un aprox, como una forma de comportamiento. No sé si alguien más tenga esa duda. O si está claro. Ok, lo que también puedo hacer es que el lío de esto es que ya que puse el marcador, ya es difícil hacer como una corrección que se vea mejor, o sea, que no parezca que hay pico y eso. Pero más o menos así va. Sí, estoy de acuerdo en que se tendría que notar mejor el cambio de concavidad. Lo que puedo hacer es después con calma hacer esta gráfica bonita y se la subo. Pero ahorita me interesa más que se queden como con la idea. Ajá. De 7.5 a 8, F es negativa. De 7.5 a 8, bueno, de 7 a 8 es negativa.
y luego de 8 a 8,5. Ajá, entonces es convexa. ¿Sí? ¿Todo el mundo claro que es convexa? Entonces tendría que hacer algo así como esto. Y de 8,5, perdón, de 8 a 8,5 es convexa y crece más. O sea, va a ser esto. Sí, ya vi que se está pasmando la imagen. Me espero tantito a que se establezca la... Sí, es convexa también. Voy en el 8,5. Ahora de 8,5 a 9 es positiva, pero decreciente. Entonces se vuelve cóncava. Cóncava, entonces baja un poco, no sé, hasta ahí, digamos, hasta el 9. Y de 9 a este valor, que no sé quién es este valor, es negativa y decrece. Si es negativa y decrece, entonces se vuelve cóncava y baja hasta ese punto. Y luego vuelve a ser desde este punto hasta el 10, pasando por el 7, se vuelve creciente. ¿Qué va a ser? Convexa. Fíjense que de aquí a acá es que baja y luego vuelve a ir. O sea, poco a poco va recuperando como el área que se fue perdiendo y llega a un punto donde aquí nos preguntábamos si era mínimo o máximo. Y es máximo local. Ya no se ve nada, dicen Andrés. Me espero tantito a que se restablezca. ¿Ya se ve? ¿Sí? ¿Están de acuerdo en que la gráfica es más o menos así? Les digo que lo que puedo hacer es que la hago más bonita al rato y se la subo también. ¿Qué significaba que fuera máximo local o mínimo local? Acuérdate de tu curso de cálculo 1 del semestre pasado, cuando estábamos estudiando aplicaciones de la derivada. Entonces, era que ahí, o sea, este es un mínimo global porque es en esta vecindad donde donde G alcanza el valor mínimo en la función.
Eso es que fuera local. Que fuera global es que alcanza el mínimo en todo el dominio que estamos trabajando. Ajá, pero sí me entendiste lo que te dije. Global es que en un subintervalito sea, ay, lo dije mal. Local es que en un subintervalito sea el valor más chiquito que toma la función. Y global es que en todo el dominio en el que estamos trabajando alcance el valor más chico de la función. Y eso lo podemos saber con el criterio de la primera o la segunda derivada, que es lo que usamos ahorita para saber que dónde hay puntos críticos, o sea, dónde hay mínimos o máximos locales o cambios de concavidad, usamos el criterio de la primera derivada, que es los puntos donde la derivada se hace cero, que es lo que usamos ahorita. Entonces decía Jessica que de 9.7 a 10, que es creciente y es positiva, es convexa. Sí, es convexa. Sí, Jessica, es convexa. O sea, aquí se tiene que ver un cambio en la concavidad también. ¿Sí? ¿Está más o menos clara la idea? Pregunto, ¿alguien tiene duda hasta aquí? Ajá, dime, Alexis. Bueno, ¿me escucha? Sí. Bueno, es que hace rato cuando igual le pregunté que había mencionado que 0 y 10 eran puntos críticos, ¿no? El 0 lo explicó Ajá, porque la integradora nos da 0, en 0 nos daba 0. Y en ajá. 10 había mencionado que fue en donde hubo un error, en donde hicimos el cambio que 10 más bien era un punto máximo. Máximo local. Ajá. Pero entonces, ¿10 también es punto crítico o no es punto crítico? No es que los puntos críticos se pueden encontrar usando el criterio de la derivada, que es que sea un punto donde la derivada se anule, donde la derivada sea cero, Ajá. pero no solo esos, ¿no? O sea, es un criterio que eh, si el criterio dice, si en ese punto la derivada es cero, entonces es un punto crítico, pero no al Ujú. revés. O sea, no todos los puntos críticos pasa que evaluados en la derivada se hacen cero. Por eso tenemos que fijarnos en los puntos en el intervalo abierto, que es donde nos da, donde vale ese criterio, y aparte en los puntos donde, digamos, la frontera del intervalo. Ahí aplica diferente. ¿Sí me explico? Ah, En- es que había mencionado entonces, que, perdón, ajá, dime. que es que creo que había mencionado que estábamos tomando la función, pero con intervalos abiertos, ¿no? Ajá, en el intervalo abierto del 0 al 10. Y Ajá. aparte hay que checar los puntos extremos del intervalo, que es 0 y 10. Y por esa razón es que 0 y 10 también son puntos, bueno, 10 también es punto crítico.
No, no solo por eso, o sea, digo que este criterio, el criterio de la primera derivada no te va a dar como valores el 0 y el 10. Esos los analizamos aparte. Ahora, ¿qué analizamos respecto al 10? Lo que analizamos respecto al 0 ya estaba claro, ¿no? Que fue un Sí. análisis diferente. Ahora en el 10, ¿qué fue lo que hicimos? Intuitivamente, en el dibujito, vamos sumando áreas y vamos restando. Hasta el 9 sumamos áreas. Del 9 al 9,7 le vamos restando. Entonces, por eso aquí va empezando a bajar. ¿No? Ujú. Ahora, como va bajando y vamos restando áreas, y vamos ahora del 9,7 al 10, otra vez empieza a aumentar el área. Entonces, vuelve a subir. Aquí ya no sabemos si aquí vuelve a bajar o qué podría ser, porque ahí ya se nos acabó el intervalo de estudio. Ok. Entonces nos quedamos en que aquí había era convexa, llegaba a este punto. Este punto no sé quién es, pues llamémosle G de 10, ¿no? Este es el punto G de 10. Ujú. Ahora, ¿qué es que sea máximo local? Pues que en una vecindad pegadita de aquí del 10, este punto es mayor que todos los demás en esa vecindad. Y eso sí lo cumple, ¿no? Ujú. Porque ahí fue hasta donde más se pudo acumular esta área. Fíjate que aquí va acumulando esto, y aquí fue donde pudo acumular más área. Eso es lo que hace que sea un máximo local. Digamos, para saber cuáles son puntos máximos o mínimos, aplicamos primero como que el método es el siguiente. Checamos en dónde la derivada vale 0. Escogemos esos puntos para hacer mínimos, máximos o cambios de concavidades. Y luego analizamos por separado los puntos donde hacen los puntos extremos del intervalo. Y ahí vemos, esos pueden ser mínimos o máximos o pueden no ser. En este caso, sí son, pero no siempre tienen por qué ser. Eso va a depender de la función. ¿Sí me explicó? Sí, muchas gracias. Ok. ¿Hasta aquí hay dudas? ¿No? ¿Nadie más? Bueno, va. ¿Se acuerdan que habíamos visto también cómo encontrar diferentes primitivas o diferentes funciones integradoras para funciones ya no que estén definidas en un intervalo cerrado, sino en todo, que tengan todo un dominio en los reales? Habíamos hecho un ejemplo de la constante, pero no sé si quedó clarísimo. O sea, si yo tengo, piensen ahora en la identidad. En la identidad, la de la función de siempre, que pasa por el origen. Supongan ustedes que esa es la identidad. ¿Cómo a partir de eso puedo dibujar a la función integradora f?
Digo G, ya le había cambiado de nombre para no hacernos lío. ¿Cómo puedo dibujar a la función G? A ver, todo el mundo se acuerda, o todo el mundo tiene clarísima la diferencia entre la función primitiva y la función integradora. ¿Todo el mundo tiene claras esas definiciones o se las escribo? A ver, ¿qué es una función? Déjenme escribirlas. ¿Qué es una función? Les habíamos llamado primitiva o bien antiderivada. ¿Qué es eso? ¿Se acuerdan? La definición es la siguiente. La integral indefinida f de x, y sabemos que esa es una familia de funciones que dependen de x. ¿Y por qué es una familia? O sea, esta nos va a dar una función, digamos g de x, más una constante. Encontrar primitivas o antiderivadas es lo que estuvimos haciendo cuando estudiamos los métodos de integración. Estábamos encontrando funciones g de x tal que al derivarlas nos dieran f de x. Esas son las primitivas o las antiderivadas. ¿Sí está bien? Ahora, cuando tomamos una integral indefinida, pero ya le ponemos aquí números a los límites de integración, entonces eso se vuelve una integral definida. Y la integral definida siempre va a ser un número. Hasta ahorita va a ser un número real, siempre que A y B estén fijas. ¿Y qué es la función integradora? La función integradora es cuando el límite superior en una integral definida ya no está fija, sino que es una variable. Entonces eso cambia, ¿no? Si el límite superior en una integral definida es una variable x, y tenemos la integral de a x de f de t de t, entonces tenemos una función f de x que va a ser la integral de a x de f de t de t, y esa función se denomina
la hemos llamado función integradora. Ay, me salí de la hoja. Función integradora, dijimos. Y esa función integradora la definimos en el intervalo AB si X está en el AB. Si X está en ese intervalo cerrado. Ahora, para definirla en los reales, pues vamos a definir lo mismo, igualito, nada más que la función integradora la definimos en R si X está en R. O sea, aquí ya no estoy hablando de un intervalo cerrado. ¿Sí está bien? ¿Se acuerdan de esas? ¿Sí está clara la diferencia entre la primitiva y la integradora? Al menos así de definición. Bueno, entonces quiero que piensen en cómo hemos definido la función integradora en R, o sea, en esta opción. Ya no estoy trabajando en un intervalo hacia la izquierda. Ahí. Entonces ya no estoy hablando de la X en un intervalo cerrado y acotado, sino que X está en cualquier punto, en cualquier lugar, en los reales. Entonces ahora estoy trabajando en toda la recta real. Y entonces, díganme, ahora sí, ¿cómo puedo dibujar a G, que es la función integradora de esta, que es la identidad? ¿Cómo sé, con lo que hemos visto hasta ahora, cómo sé cómo es esa gráfica? Entonces, decíamos la vez pasada que tenemos que tener como un punto de referencia. La vez pasada cuando hicimos esto con la constante, ¿se acuerdan? Entonces, mi punto de referencia aquí es alfa, pues puede ser diferente, ¿no? En este caso vamos a hacerlo con alfa igual a 0. Si alfa es igual a 0, entonces, siempre que yo me mueva a la derecha del 0, en X a la derecha del 0, puedo estar por aquí, por aquí. Entonces, ¿cómo va a ser este intervalo del 0 al X? Para tomar algo así como el área debajo de esta curva, que es esta, tengo que definir cómo es este intervalo. Y este intervalo representa a X menos 0. Esto va a ser positivo. Por ser positivo y porque aquí la función es positiva, entonces me va a representar algo positivo. Y esta función, la gráfica, es creciente, le corresponde algo de este lado convexo. ¿Están de acuerdo? Entonces tengo que tener algo, pues no sé, así. Ahora, de este lado, fíjense que de este lado es algo negativo, y creciente.
por lo que estuvimos diciendo antes, a eso le correspondería algo convexo. ¿Sí está bien? Si es algo convexo, debería de ser algo así. Excepto que hay aquí una observación, ¿no? Si yo quiero considerar esta área aquí, entonces ¿eso cómo sería? Fíjense que tengo que tomar como base esto, pero esto es menos x menos, ¿qué? 0. Si quisiera tomarlo con signo, pero en realidad esto es 0 menos x, ¿no? Me corresponde ese. Ese es el valor de ese rectángulo. Y eso hace que sea negativo. Con esto que es negativo, entonces, ¿cómo sería? Positivo. Y es como el reflejo de esta, ¿cierto? Entonces tendría que tener, en realidad la que tengo es esta. Entonces, esta es la gráfica, más o menos el comportamiento de esta. Ahora, ¿qué tan convexa es? Si es así, o si es así, o si es así, pues no lo sé hasta que me ponga a estudiar quién es la primitiva de esta. ¿Sí está bien? Ahorita estoy diciendo únicamente como comportamientos, que es como la diferencia en la gráfica que hicimos la anterior, que les digo que son comportamientos, y para saber exactamente cuál es la gráfica, pues tengo que saber la primitiva de esta. Eso es encontrar la regla de correspondencia de esta. Y entonces, pero eso va a depender, ¿no? Va a depender de quién es esta y va a depender incluso de quién es la alfa o a partir de dónde estoy integrando. Porque si la gráfica de F no fuera esa, sino fuera esta, piensen en esta, que es la identidad, pero que pasa por alfa negativa, o sea, esta. ¿Están de acuerdo que esta ya no sería la misma G, no? ¿Qué G le correspondería acá? Tendría que hacer, de hecho, el mismo análisis. Siempre que me mueva hacia la derecha de alfa, me va a quedar algo positivo. Entonces fijo aquí alfa. Y voy a tener aquí algo convexo de esta manera. Y siempre que me mueva a la izquierda de alfa, voy a tener que algo que va a ser positivo y me voy a referir a esta rama. Ahora, para algunas funciones ya sabemos pues quién es la primitiva, ¿no? ¿Quién es la primitiva? ¿Quién es la primitiva de la identidad? X cuadrada sobre 2. Y entonces usando el teorema fundamental, el 1 y el 2, ya saben de hecho quién sería este punto, ¿no? O sea, qué tanto nos movemos hacia arriba o hacia abajo. Porque regresando a las definiciones que dijimos, estas de primitiva y derivada, está claro que esto nos da toda una familia, y la C, que es que mueve a la función, a la gráfica de la función arriba o abajo del eje, entonces podemos ir estableciendo con mucha mayor precisión de qué función estamos hablando. Quiero saber si esta idea está clara.
Porque cuando estemos trabajando funciones ya con condiciones iniciales o con los límites de integración definidos, es que entonces nos van a dar diferentes funciones. Aquí. ¿Sí o no? Y bueno, está claro que si la alfa está aquí a la derecha, entonces la función que me va a dar en G, pues va a depender de esa alfa, ¿no? Y así puedo obtener todas las primitivas de la función. Y fíjense que aquí va a ir saliendo una discusión que también es importante, que la daremos en adelante. Ahorita no me quiero meter mucho en eso, pero hasta ahorita habíamos encontrado primitivas o habíamos estado estudiando más bien integrar o encontrar el área bajo la curva en una función donde el dominio estaba acotado. O sea, estábamos hablando de un intervalo, el intervalo cerrado A, B. Pero aquí, cuando les hablo de que estamos tomando esta función integradora en todos los reales, pues evidentemente el intervalo ya no fue acotado, ¿no? O sea, imagínense que me voy aquí y me voy tanto como quiera y me voy hacia infinito. ¿Qué va a ir quedando aquí? Pues voy a ir teniendo toda esta área. Y la pregunta es, ¿ahí podemos hablar de integral? ¿De que existe la integral? ¿A qué les suena? Fíjense que me estoy moviendo hacia infinito o hacia menos infinito. Si aquí me voy hacia menos infinito, estoy tomando toda esta área, ¿no? Y eso al parecer va creciendo mucho, negativo, pero va creciendo. O sea, cada vez se va haciendo más chico. Ahí podríamos hablar de la existencia de la integral. Ahí existe la integral. Cuando x se va a menos infinito. Ajá, tenemos que involucrar todo el concepto de límite. Entonces, buena sugerencia sería que recuerden cómo estaba definido el límite hacia infinito o hacia menos infinito. Y esto es un tema que tiene que ver con integral impropia, que ya casi entramos a ese tema. Entonces no me quiero clavar ahorita en eso porque no es el tema, pero piensen en que aquí, cuando ya estamos hablando de la integradora en todos los reales, nos da paso a un concepto diferente, que es pensar en todo esto, y como dice Andrés, ahí ya está involucrado la definición del límite. ¿Hacia infinito o hacia menos infinito? Y vamos a establecer condiciones para que eso tenga, o sea, para que la integral de eso sí esté bien definida. No siempre existe esa integral. Puede ser que sí, puede ser que no. Y entonces lo que tendríamos que hacer, Fer, es ver en qué caso sí. ¿Va? Hasta aquí. ¿Hay dudas? Dudas como de concepto, más allá de si está bien la gráfica o no. Les digo que al rato, denme chancecito, no les voy a subir el apunte luego. Hago la gráfica más bonita al rato en la tarde
y ya les subo el apunte completo de la gráfica para quitarnos esas dudas de cómo era, que se vea mejor, pues, ¿no? Pero más allá de la gráfica, ¿tienen duda? ¿Hasta aquí vamos bien? Ya son la 1, ¿hasta aquí todo bien? Vale, entonces nos vemos el martes. Cuídense mucho, extremen medidas y precauciones, ya saben que estamos en la fase más difícil. Todos échenle ganas. Nos vemos. Cuídense, bye.